ya estar nuevamente reunidos, atendiendo al llamado que Hashem nos hace, que el Eterno nos hace, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros pues solamente atendemos al llamado de Dios y la gloria sea para Él porque hoy nos ha llamado para atender a su palabra. Y el tema del día de hoy lo he intitulado El corazón, lo más importante. ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante de nosotros es nuestro corazón. Es lo que Él verdaderamente desea que nosotros rindamos a Él. Fíjense que en la Biblia la palabra corazón aparece al menos 17 veces en los pasajes que vamos a leer el día de hoy. Pero obviamente aparece muchísimas más veces a lo largo de la palabra de la Biblia. Y nosotros tenemos que tener una comprensión clara acerca de la palabra hebrea del corazón, porque la palabra hebrea que se utiliza para cuando se hace la transliteración a nuestro español, como el corazón, pues incluye las emociones, pero también incluye la mente, la conciencia y hasta la voluntad. O sea, significa que todo aquello que sucede dentro de nosotros está inmerso en la condición de nuestro corazón. ¿Ah? Propiamente la palabra de Dios no involucra el corazón como el músculo cardíaco que se utiliza o que es la bomba propiamente de nuestro torrente sanguíneo. La palabra corazón para la palabra de Dios pues es justamente el involucrar pues nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros deseos. Y el corazón del que habla la palabra de Dios es lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser. Miren ustedes, todos los hombres y mujeres que Dios usó grandemente tuvieron grandes debilidades y cometieron muchísimos errores, seguramente como nosotros lo hemos hecho. ¿Verdad? Aquí no somos nadie jueces para juzgar a nadie, pero sí entendemos que como seres humanos cometemos errores, tenemos debilidades, pero Dios, fíjense bien, que vio que esas personas que Dios utilizó a lo largo de la Biblia, a lo largo de toda la historia del pueblo judío y ahora de la historia de la iglesia de Jesucristo, ve que son corazones entregados a Él. Es gente que entrega su corazón a Él. ¿Y por qué es tan importante ver esto? Porque realmente lo que a Dios le interesa de todo nuestro ser es nuestro corazón. Y nosotros lo tenemos que poner delante del Señor, ¿verdad? Venir a rendir nuestro corazón a Él. ¿Por qué? Porque cuando rendimos nuestro corazón a la voluntad de Dios, a Dios mismo, pues estamos rindiendo nuestra propia voluntad, nuestros deseos, nuestra mente, nuestros sentimientos y todo lo que engloba nuestra condición como seres humanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, solamente Dios ve y conoce el corazón de todo ser humano. Y así es como nosotros vamos a aprender el día de hoy que a través de la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículos del 11 al 20, nos enseña Dios que nuestro rostro refleja lo que hay en nuestro corazón. Vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a que tengan a la mano su Biblia, como siempre, y puedan abrirla ahí en Proverbios 15, del versículo 11 en adelante. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Fíjense bien, el rostro de algunas personas
irradia amor y alegría, ¿verdad? Su sonrisa de estas personas pues como que nos dan paz y hasta nos reconfortan, mis amados. Pero hay otras personas que tienen una expresión más bien agria, ¿verdad? En su cara y hasta nos pueden hacer sentir incómodos cuando estamos junto a esa gente. Cuando vemos en esa cara adustez una situación de molestia, de enojo, de ira, ¿verdad? De rencor, de odio, pues hasta nos hace sentir mal y quisiéramos no estar ni siquiera junto a esas personas. Entonces, podemos comprender que nuestra cara, pues realmente viene a ser el reflejo de nuestro corazón, ¿verdad? Dice el versículo 13 que acabamos de leer, el corazón alegre, perdón, se refleja en el rostro. Entonces, nosotros tenemos eh, perdón, que ir viviendo la vida, ¿verdad? En relación a cómo nosotros reflejamos en nuestra cara lo que tenemos verdaderamente en nuestro corazón. Por lo tanto, toda persona de más de 40 años es responsable de su cara. ¿No es cierto? Desde más temprano, ¿verdad? Desde siempre todos tenemos que ser responsables de cómo nos expresamos físicamente. Fíjense bien que aunque logremos esconder lo que nos está pasando realmente, ¿verdad? Lo que tenemos en el corazón verdaderamente, lo podemos esconder frente a los que tenemos a nuestro lado. Podemos esconderlo, es más, hasta frente a nuestra pareja, ¿verdad? A nuestra relación más íntima, podemos esconder lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Pero, ¿qué creen? Que Dios puede ver verdaderamente todo lo que hay en nuestro corazón. Ahí nosotros no podemos esconder nada. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 que el corazón humano está delante de la presencia de Dios. O sea, todos y cada uno, creamos en Dios, no creamos en Dios, nuestro corazón está expuesto delante de Él. Por lo tanto, pues no le vamos a poder esconder absolutamente nada. Y como hemos estado comentando, a Dios le interesa nuestro corazón. Entonces, este pasaje da muchos consejos muy sabios sobre cómo alimentar nuestro corazón. ¿Ah? Eh, Recuerden que el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría práctica. Por lo tanto, lo que vamos a aprender el día de hoy, a mí me gustaría que todos, cada uno de ustedes, pues lo pudieran poner en práctica de inmediato, lo más pronto posible, ¿verdad? Que no lo dejen a la deriva pensando que pues en algún momento pondré en práctica lo que estoy aprendiendo el día de hoy. Pongámoslo de inmediato en práctica. Por ejemplo, fíjense, ¿cómo podemos alimentar nuestro corazón de una manera correcta? Dice la palabra de Dios en el versículo 14 que el corazón entendido va tras el conocimiento. Hoy la gloria sea para el Señor, porque todos y cada uno de los que estamos presentes en este devocional y que hemos estado atendiendo a los devocionales previos, pues estamos buscando el conocimiento de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos un corazón entendido delante de Dios. Así lo declara el Señor. En el versículo 15, por ejemplo, dice, para el que es feliz todos los días, ¿verdad? Para el que es feliz, todos los días son de fiesta. ¿Y cómo podemos ser felices, mis amados hermanos? Entendiendo que Dios está con nosotros, que tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas y por lo tanto tenemos que reflejar la felicidad, el gozo de la salvación que ahora tenemos ustedes y yo. El autor de los Proverbios da un ejemplo de cómo los de lo de dentro, ¿verdad? De lo interior, es siempre mucho más importante que lo que podemos ver en el exterior. Dice el versículo 17, más vale comer verduras sazonadas con amor que darse un festín de carne sazonada con odio. Y eso lo podemos entender muy fácilmente, ¿verdad? Podemos ver a gente que está en una condición económica crítica, a lo mejor pobre, pero que están en sus relaciones afectivas dentro de ese hogar con amor, con gozo, con paz, aun cuando tengan necesidades. Y a lo mejor hasta tú y yo hemos podido compartir con esa gente el alimento y sabe bien sabroso. No sé si a ustedes les ha tocado comer
de las viandas, ya sea de los albañiles o de la gente que de repente nos ayuda en cualquier área y nos invitan a comer de repente un taquito, pero qué sabroso sabe. Les pregunta uno, por ejemplo, yo constantemente tenía mucha relación con muchos albañiles dentro de mi actividad anterior como constructor y la verdad es que venían con un gozo, con una idea clara de que pues tenían amor en su casa. Y la verdad traían una vianda tan raquítica, pero con tanto amor que la ofrecían que de verdad sabía bien diferente, bien especial. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que proyectar lo que ahora tenemos ustedes y yo. El amor y la amistad son los que hacen agradable hasta una charla, un tiempo de convivencia, ¿verdad? La calidad de la comida es lo que menos importancia debería de tener. Cuando ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de convivir, la verdad es que se disfruta más de la persona que amamos, que tenemos en estima, que lo que pudiéramos estar comiendo. Muchas veces empezamos a buscar la convivencia y ¿qué vamos a comer? Lo que sea. El cuento es que estemos juntos, que estemos reunidos, que estemos en gozo, en paz, con armonía, ¿verdad? Y eso es lo que verdaderamente se disfruta. Eh, nosotros tenemos que dar siempre gracias a Dios porque Él ve más allá de las apariencias externas y llega a lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que pedirle, como siempre, como todos los días hemos estado orando a Dios, que nos llene por medio de su Espíritu Santo, que colme nuestro corazón de gozo, de paz, aún en medio de la circunstancia que pudiéramos estar enfrentando. Aquí tenemos pues mucho ejemplo de varios hermanos que desgraciadamente han perdido seres queridos. Mi familia propiamente tuvimos también ya la desgracia de perder hace 15 días a un primo hermano mío y pues pudiera suceder que estuviéramos pues en la situación de duelo, de luto, ¿verdad? Pero hay que pedirle a Dios que Él sea el que llene nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, que colme nuestro corazón de paz, de gozo, de esa paz que solamente Él puede dar, de ese gozo que viene al entender nosotros que ahora estamos en espera, ¿verdad? De un día volvernos a encontrar con nuestros seres queridos que han partido con el Señor. Así es que también debemos orar para que nuestra cara, ¿verdad? Refleje el amor y la alegría que Él, que Dios mismo pone en nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos dé ánimo y confianza a todo para todo lo que nosotros emprendamos, hagamos, y que todo lo hagamos con esa condición de alegría, de vivir la vida desde el punto de vista de donde Dios quiere que vivamos la vida, con excelencia, con orden, con la idea clara de que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a leer ahora del libro de los Hechos, capítulo 14, del versículo 8 al 28. Y aquí la palabra de Dios nos enseña claramente que nuestro corazón puede estar lleno de gozo, fíjense bien, a pesar de las circunstancias externas, lo que podamos estar pasando. ¿Ah? Entonces, vamos allí al libro de Hechos. Dice la palabra de Dios, Hechos 14, 8 al 28. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente vio lo que Pablo así había hecho. Alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto?
nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de estas vanidades, que se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las personas andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El gozo, mis amados hermanos, brota del corazón y no se conecta necesariamente con las circunstancias externas. A veces hemos de enfrentarnos a dificultades en la vida que no vienen porque estemos haciendo algo mal, ¿verdad? Sino simplemente porque estamos haciendo algo bien. Y es algo como curioso, ¿no? Algo como paradójico. Porque si yo estoy haciendo lo bueno, lo correcto, pues me vienen situaciones ajenas, adversas? Pues bien, mis amados hermanos, recordemos que el enemigo número uno de nuestra vida que tenemos en común, pues desea alejarnos de Dios. Cuando tú y yo estamos haciendo lo correcto, lo bueno, ¿verdad? Él empieza a hacer sus maquinaciones, trata de desviar nuestro camino, trata de hacer que tú y yo pues empecemos a desconfiar hasta de la palabra de Dios, hasta de Dios mismo, porque pues de alguna o de otra manera influencia nuestras vidas para tener ese malestar, ¿verdad? Pues así como Pablo, ¿verdad? Se enfrentó a enormes dificultades, él estaba lleno de alegría porque estaba haciendo algo correcto, que marcaba una gran diferencia para el mundo. Así como Pablo, pues ustedes y yo también tenemos que vivir esa alegría, aun cuando podamos estar enfrentando enormes dificultades. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo correcto. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Y el enemigo tendrá que hacerse a un lado tarde que temprano, tendrá que dejar de meter su cola entre nosotros. Piense bien cómo Pablo conducía la primera campaña evangelística en el mundo gentil y lo hizo intencionalmente, ¿verdad? Esta campaña la llevó a cabo, ¿verdad? A aquel cristianismo que no era conocido como una secta judía, sino como una religión del mundo. Dios, por medio de los apóstoles Pablo y Bernabé, había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y la gloria sea para el Señor, porque ahora ustedes y yo es como venimos propiamente a los pies de Cristo. Recordemos que ustedes y yo no somos de ascendencia judía, ¿verdad? Y por lo tanto no nos pertenecería la oportunidad de poder venir a los pies de Cristo. Pero con esta condición que establece la palabra de Dios, en donde Pablo lleva las buenas nuevas a toda criatura, a los gentiles, pues ahí entramos nosotros y ahora Dios nos ha convertido en su pueblo escogido.
y por eso tenemos ahora el derecho de la salvación y vida eterna junto con todos aquellos que depositen su fe y su confianza en Jesús. Pablo habla de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, ¿verdad? De Pablo y de Bernabé. Pero exteriormente las circunstancias que se alineaban contra él era lo que de alguna manera la gente veía, que ellos aún en medio de la aflicción seguían hablando de la palabra de Dios, seguían teniendo gozo, seguían teniendo alegría. Y parecía no impresionar a nadie, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. Y aquí vamos a encontrar cómo tal pareciera que no hacía ningún efecto con la gente a la que les estaba predicando de repente el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:10, dice, porque a la verdad dicen, las las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Miren, una descripción de la apariencia física de Pablo que se daba en aquella época, en un documento del siglo segundo llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, es un documento histórico, nada tiene que ver con la Biblia, pero es un documento que nos ayuda a ver ¿verdad? Cómo estaba más o menos la situación en aquellos tiempos, visto desde el punto de vista no bíblico. Y este documento lo describe a Pablo como un hombre de baja estatura, con una cabeza media puntiaguda, arqueado de piernas, medio regordete, medio robusto, de cejas fruncidas, con una nariz aguileña, pero estaba lleno de gracia. Fíjense, la descripción física está medio feito, estaba feito este hermano Pablo, pero estaba lleno de gracia. Dice este mismo documento que unas veces parecía un hombre y otras tenía el rostro como de un ángel, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que no solo se veía común y corriente, sino que también sufría alguna enfermedad física. De hecho, Gálatas 4:13 nos hace una referencia. Y sumado a esto, su cuerpo tenía que estar machacado y mayugado por todas las persecuciones físicas que había sufrido. ¿Se acuerdan que él ya había sido apedreado en varias ocasiones, perseguido por la palabra de Dios? Y en aquella ocasión en la que estamos estudiando en este momento, la gente lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Y de hecho lo habían dado por muerto, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahí en Hechos 14:19. Y a pesar de todos esos sufrimientos físicos, mis amados hermanos, a pesar de su, pues no aspecto hermoso o bello, a pesar de que él era feíto, ¿verdad? Chaparrito, regordete, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, su corazón estaba siempre lleno de alegría. ¿Por qué? Porque justamente estaba lleno del Espíritu Santo. Así como el de aquellos que después siguieron sus pasos. La palabra nos enseña que varios de sus seguidores, ¿verdad? Varios de sus discípulos, pues siguieron esa misma tónica de ser llenos del Espíritu Santo. Hoy es el día que ustedes y yo seguimos esa misma condición, ser llenos del Espíritu Santo, aún en medio de la situación que podamos estar enfrentando. Dios obró por medio de Pablo y lo usó muchísimo en su debilidad, en eso que la gente consideraba debilidad, en eso que a lo mejor hasta el mismo Pablo consideraba como una debilidad, Dios lo utilizó de gran manera. Hoy te quiero hacer una pregunta a ti. ¿En qué área de tu vida tú consideras que eres muy débil? A lo mejor habrá personas que digan, es que yo mi aspecto físico pues no me gusta, me considero muy poco agraciado, o en alguna otra debilidad, en una condición de que mi economía pues no es muy sólida, alguna otra debilidad como que mi enfermedad no me permite hacer muchas cosas que yo quisiera, alguna otra debilidad como mis relaciones personales afectivas con mi familia directa, con la familia núcleo o la familia secundaria, pues no se han llevado muy bien y eso
pues para mí es una debilidad. ¿Cuál es la debilidad que tú pudieras considerar que pudieras entregársela el día de hoy a nuestro Señor y que le puedas decir como Pedro: Señor, he aquí mi debilidad, glorifícate, glorifícate a través de esta debilidad? Hermanos, hay mucha gente que dice: es que mi debilidad es que yo no puedo hablar públicamente, no puedo transmitir un mensaje correctamente porque me pongo muy nervioso, porque no sé qué decir, porque todavía no tengo bien definida la palabra de Dios en mi condición. ¿Qué le puedo decir a alguien si me pregunta una cosa y no lo sé? Hoy es el día, mis amados hermanos, en que nosotros podemos entregarle a Dios nuestra debilidad, y en ese sentido Dios va a empezar a obrar de una manera increíble. Quiero hacer un comentario respecto a lo que sucedió con mi papá biológico, con mi papá, mi padre. Eh, Él, antes de venir a Cristo, pues tenía una debilidad de que no podía hablar, se le hacía un nudo en la garganta. Cada que quería expresar algo, normalmente empezaba a querer decirlo y de repente se trababa, y le costaba muchísimo trabajo poder hacer un comentario, ¿verdad? Y más si se trataba de las cosas de Dios, aunque él tenía mucho conocimiento. Llegó el momento en que en una predicación de esta naturaleza, Dios lo llevó a entregarle esa debilidad. Y un día estábamos orando y le digo: papi, déjale esa debilidad a Dios, dile que Dios se glorifique a través de tu debilidad, que Él sabe perfectamente bien que tú quisieras transmitir la palabra de Dios, pero esa condición no te permite, que Él se glorifique. Para no hacerles el cuento muy largo, mis amados hermanos, en muy poco tiempo después de esa oración, Dios le dio una libertad tan increíble que se convirtió hasta en el líder de oración de nuestra iglesia, del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. Y hasta el día en que el Señor lo llamó a su presencia, Él nos dirigió en el área de oración y de intercesión junto con mi mamá, y la gloria sea para Dios. Después ya queríamos que se parara de hablar, ¿verdad? Él nos enseñaba muchísimo en oración, era el primero que se levantaba a orar, y de verdad era algo impresionante ver cómo Dios había transformado su debilidad de mi papá en la fortaleza que Dios quería que él trajera. Les di este ejemplo porque obviamente tú y yo podemos entregarle hoy algo de nuestra debilidad o toda nuestra debilidad, decirle: Señor, ve mi condición, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer. Mi condición económica a lo mejor ahorita está crítica, pero yo te entrego esa debilidad, te entrego esa condición. Y déjenme decirles que Dios se va a glorificar de una manera insospechada. Nosotros ni siquiera tenemos la idea de cómo Él va a hacer lo que Él necesita hacer para glorificarse, y que de nuestra debilidad Él sea el exaltado. Y siempre lo tenemos que ver así. Entonces, fíjense bien que esto que estamos comentando nos debe animar a creer en que Dios también puede hacer obras por medio de ti y de mí, a través de nuestras debilidades. Esto te debe animar más el día de hoy. La gloria sea para el Señor cuando nosotros, ¿verdad?, pasamos por situaciones hasta de luto, mis amados. En el momento en que estamos atravesando, transitando por esa condición, pues es doloroso, es penoso, ¿verdad? Es de mucho sufrimiento porque pues la persona que nos deja en este plano existencial, que ha partido con el Señor, pues empezamos hasta a extrañar, empezamos a querer, pues a lo mejor hasta decirle: ¿sabes qué? Perdóname porque hoy comprendo que no hice esto, no hice aquello. Humanamente es penoso y es doloroso, pero una vez que nosotros nos afianzamos en la fe en Cristo Jesús, mis amados, y empezamos a caminar en esa condición, y Dios empieza a transformar esa debilidad, ese dolor, ese pesar en nuestras vidas, posteriormente el Señor nos ocupa, ¿verdad? Y nos utiliza, y no en una manera peyorativa, no, de una manera correcta. Él ahora utiliza nuestra condición para poder llevarle ánimo a otras personas, para que puedas tú decirle: ¿sabes qué? Mira, yo lo siento como tú lo estás sintiendo porque yo también lo viví, pero agarrado de la mano de mi Señor Jesucristo,
el trance, ese dolor, ¿verdad? Lo superé de una manera completamente diferente a que si hubiera estado sin Cristo. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos una esperanza. Dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y sí quisiera leérselas para que nuevamente lo tengamos bien establecido. Dice la palabra de Dios: tampoco, queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ustedes y yo tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos llevar palabra de aliento, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, ha pasado por situaciones críticas, en donde posiblemente cayó en una situación de adicción, de orden que sea, y Dios lo levanta, Dios se goza a través de la debilidad de esa persona, de esa condición que está presentando, y Dios se glorifica y Dios lo rescata y lo saca de esa condición, pues esa persona está capacitada, ¿verdad?, para poder llevar una palabra de aliento a muchas otras personas que pueden estar en la misma situación. Entonces, Dios debe glorificarse a través de nuestra debilidad. Mis amados, el corazón lleno de gozo es una de las variedades de corazones que podemos ver en el pasaje que acabamos de leer. Fíjense, hay variedad de corazones y se los voy a comentar de esta manera. Por ejemplo, una variedad de corazones, aquel corazón que está lleno de fe. De hecho, Pablo, pues, sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y mira el corazón también de la gente. En el versículo 8 nos dice claramente que él vio a un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y que nunca había caminado. Y dice el versículo 9, al mirarlo, Pablo vio su corazón y vio que tenía fe para ser sanado. Obviamente, esto es una forma figurativa de explicar que Pablo pudo sentir por medio del Espíritu Santo que ese hombre tenía fe. Obviamente ustedes y yo no vamos a poder discernir el corazón de nadie, no vamos a saber los pensamientos de nadie, pero sí figurativamente el Espíritu Santo de Dios nos puede hacer sentir que una persona está con fe como para recibir la palabra. A veces Dios nos permite ver dentro de los corazones, no literalmente, por favor, acuérdense que nosotros también podemos ver las cosas metafóricamente, ¿verdad? Figurativamente. Nos permite ver dentro de los corazones de las personas para advertir que tienen la fe necesaria para recibir sanación. Y no solamente sanación, sino para también ser llenos del Espíritu Santo y hasta recibir algún don, ¿por qué no? Venir con la fe que salva y declarar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿verdad? Más adelante vemos cómo Dios, pues, abrió la puerta de la fe a los gentiles. Un día tú te vas a dar cuenta cómo Dios abre la puerta de la fe para aquellas personas por las que también seguramente tú has estado orando. Seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos por lo menos un familiar que quisiéramos, que deseamos de corazón que Dios abra la puerta de la fe para esa persona y que venga a los pies de Cristo, que se arrepienta de su mala conducta, de sus malos caminos y que venga a ser transformado por el poder de Dios. Sabemos que hay parientes nuestros que la verdad, si no declaran a Jesucristo como Señor y Salvador, se van a ir al infierno y nosotros tenemos que tener misericordia por ellos. Entonces, tenemos que estar orando porque Dios, pues, también abra la puerta de la fe en el corazón de esas personas. Y van a ver cómo Dios, en su amor, en su misericordia, pues va a traer a sanidad, a salvación y a vida eterna a aquellas personas por las cuales estemos nosotros intercediendo. ¿Por qué? Pues porque la fe es la clave de la salvación, no solo para nosotros, sino para los que les llevemos la palabra de Dios, ¿verdad? Otro, amén, gracias, sí. ¿Cómo se llama? Otra variedad de corazón serían el extremo diferente. Los corazones volubles, mis amados. Han escuchado ese término, ¿verdad? Hay gente muy voluble, hay gente que desgraciadamente pues tiene un doble ánimo, que de repente dice una cosa y de repente otra.
Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra, de hecho, cuando la gente vio que el hombre se había curado, pues comenzaron primero a tratar a Pablo y a Bernabé como dioses. Y en la región en donde estaban, justamente ahí en Liconia, pues adoraban a los dioses romanos, a Júpiter y a Mercurio. Recuerden que Mercurio pues es como el heraldo, el que traía las noticias de parte de los dioses del Olimpo, ¿verdad? Junto con los griegos. Entonces, empiezan a adorarlos prácticamente, empiezan a tratar a Pablo y a Bernabé como dioses cuando ven que hacen que ese cojo de nacimiento, esa persona lisiada de nacimiento, pudiera levantarse y caminar. Y ellos en automático replicaron, ¿verdad? Les dijeron, nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Y al decir que no eran dioses, sino que traían las buenas noticias del Dios viviente, a quien ellos deberían volver su mirada, o sea, ellos no querían que los vieran a ellos como dioses, como santos o como ídolos, no. Ellos tenían bien claro que al único que tenemos que ver como el Dios vivo y verdadero, pues es al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, ¿va? Pero como los corazones de la gente normalmente es muy voluble, pues muy pronto se dejaron convencer por los oponentes de Pablo y de Bernabé, y casi al instante pasaron de primero idolatrarlos, de ponerlos casi, casi como dioses, de inmediato pasaron a intentar, ¿verdad? Apedrearlos. Primero quisieron ofrecer hasta sacrificios en honor a Pablo y a Bernabé, y después ya los estaban apedreando. Es lo que leímos ahorita en la palabra de Dios, ahí entre los versículos 18 y 19 de Hechos 14. Entonces, como vemos, el corazón del hombre es muy voluble, y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ya ahora el derecho de poner a nuestro corazón en orden, en línea, asintótico, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Y así no nos vamos a hacer volubles, vamos a tener una medida correcta. Otro tipo de corazones son los corazones llenos de alegría. Y quiero decirles que esta fue una de las muchas dificultades por las que Pablo y sus acompañantes tuvieron que pasar. Aún así, Pablo puede hablar de cómo Dios les proporciona alegría de corazón. Aun cuando fue apedreado, aun cuando primero lo ponían como Dios y después lo querían matar y lo dieron hasta por muerto, ¿verdad? Pues simplemente él tenía alegría de corazón. Una vez más, la palabra de Dios nos está diciendo que lo interior es 1000 veces, muchísimo más importante que lo exterior. Eh, Fíjense, al grado de que Pablo comprendió todo esto, de que con esa alegría de corazón que él tenía, porque él sabía su relación personal con Dios, él estaba muy bien cimentado en su relación con Dios, que esa alegría de corazón lo llevó a fortalecer y animar a los demás discípulos en las otras ciudades como Listra, Iconio y Antioquía. Y la manera en que los animó y los fortaleció no fue diciendo que la vida cristiana fuera muy fácil, mis amados. No. Pablo les cuenta que aunque sus pecados están superados, ¿verdad? Las dificultades les aguardaban. Y de hecho Jesucristo fue muy claro en ese aspecto también. Nuestro Señor Jesucristo fue muy preciso en eso. Dice, en el mundo tendrán aflicción. O sea, el Evangelio nunca nos ha ofrecido, mis amados, una vida sin dificultades. Nunca. Ese es un evangelio equivocado. Si es que alguien les dice que cuando ustedes lleguen a los pies de Cristo o busquen a Dios, todas las dificultades se van a desaparecer como arte de magia. Eso no es cierto. La Biblia no habla de eso. Dice Jesucristo, en el mundo tendrán tribulación, pero no teman. Dice, yo ya he vencido al mundo. Entonces Jesucristo nos ha dado la victoria para que ustedes y yo podamos caminar por este mundo, aún en medio de dificultades, de tribulación, de necesidad, pero victoriosos a final de cuentas. Amén. Y esa es la realidad de lo que tenemos que vivir. Jesús, mis amados hermanos,
No vino a hacer la vida fácil, sino a hacer grande a la gente que quiera vivir la vida en Cristo Jesús. O sea, te viene a engrandecer a ti. Por eso Jesucristo dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, lo dice el versículo 22 de Hechos 14. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, esas dificultades por las que tengamos que pasar, así como lo pasó Pedro, así como lo pasó Pablo, así como lo pasaron todos y cada uno de los grandes héroes de la fe, simplemente vamos a obtener la victoria porque Cristo ya nos las dio. Hay que darle muchas gracias a Dios por ese ejemplo tan inspirador que nos da a través de su bendita palabra. El ejemplo de aquellos grandes personajes como Pablo, como Pedro, como les digo, ¿verdad? Hay que orar porque nuestro corazón siempre esté lleno de gozo, sin importar las apariencias externas o las circunstancias que estemos viviendo. Hay que orar porque nosotros aprendamos a no juzgar a las personas o a las situaciones por lo que vemos por fuera, no, mis amados, sino que siempre nos enseñe y nos ayude con el poder de su Espíritu Santo a mirar el corazón de la gente, como Dios lo hace, ¿verdad? Eso es lo más importante, mis amados hermanos, porque, como les dije desde el principio, nuestro corazón debe estar completamente entregado al Señor, ¿sí? Y esa es la realidad de lo que tenemos que vivir. Y en ese sentido, es como cuando venimos a los pies de Cristo, podemos verdaderamente ser instrumentos útiles en las manos de Dios para el extendimiento de su reino, de su evangelio aquí en la tierra, para que Él muestre su poder y su gloria por medio de nosotros. Y la gloria sea para Él siempre. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Yo creo